Primeros auxilios. Desde que sucedieron los graves acontecimientos de los últimos tiempos, la prevención, la seguridad y los primeros auxilios han dejado de ser algo que solo concierne a los profesionales y todos hemos asumido que en el momento más inesperado podemos vernos en la necesidad de actuar para ayudar a salvar una vida. Por ello, es necesario tener unos conocimientos mínimos para actuar con eficacia ante cualquier suceso imprevisto hasta que puedan llegar al lugar los profesionales que se hagan cargo de la situación. Ante cualquier accidente, del tipo que sea, lo primero que hay que hacer es llamar al teléfono de ayuda correspondiente a cada país, dando la información más clara posible de la situación, la clase de accidente, la magnitud del mismo, el número de heridos, la localización exacta. Todo ello hará que la ayuda necesaria llegue de la forma más precisa y rápida. Pero hasta la llegada de los expertos, hay muchas cosas que podemos y debemos hacer y muchas que jamás debemos hacer. Los accidentes pueden producirse en cualquier sitio. Uno de los lugares más comunes son los accidentes en el domicilio. Lo primero que debemos evaluar es si el accidente ha producido heridas de carácter leve o grave. Los médicos definen herida como una solución de continuidad en la piel debida a un traumatismo. Las heridas leves no requieren asistencia médica y se pueden tratar en el lugar que se han producido siguiendo estas recomendaciones. ¿Qué hacer? Lávese las manos. Corte la hemorragia comprimiendo con gasas o con un paño limpio. Limpie la herida siempre de dentro a afuera con agua y jabón o agua oxigenada. Ponga sobre la herida un antiséptico del tipo povidona yodada o clorexidrina y déjela sin cubrir. Recuerde que debe de estar correctamente vacunado contra el tétanos. Consulte con su médico. Hay cosas que nunca debemos hacer. Soplar o chupar sobre la herida. Tocar o retirar los coágulos de sangre. Colocar algodón o tela adhesiva directamente sobre la herida. Poner directamente sobre la herida alcohol, polvos o pomadas con antibióticos. Cuando se trata de quemaduras leves, conviene actuar rápidamente. Las quemaduras son lesiones de la piel producidas por el calor en cualquiera de sus formas. En el hogar, las más frecuentes son por el fuego y los líquidos calientes. Según la profundidad, se clasifican en 3 grados. De primer grado, cuando solo hay enrojecimiento de la piel y son las únicas que se pueden tratar en casa. De segundo grado, cuando hay ampollas, y de tercer grado, cuando se produce una lesión negruzca que, ojo, apenas duele. Las de segundo y tercer grado siempre necesitan asistencia médica. La extensión de la quemadura también es muy importante, ya que toda aquella que afecte a más del 1% de la superficie corporal, la palma de la mano, se considera grave, salvo que sea de primer grado. En caso de quemadura de primer grado,
Enfríe la quemadura inmediatamente bajo un chorro de agua fría, al menos durante 10 minutos. En este tiempo quite anillos, pulseras, etc. Cubra la zona con gasas o paños limpios humedecidos. ¿Qué no hacer? Poner un antiséptico o cualquier pomada de color que enmascare el aspecto y la profundidad de la quemadura. Poner pasta de dientes ni ningún otro remedio casero. Otro problema que puede presentarse frecuentemente son las hemorragias nasales. La salida espontánea de sangre por la nariz se llama epístasis y en general son leves y no requieren asistencia facultativa. Solo si es usted una persona mayor puede ser el primer síntoma de la tensión alta. ¿Qué hacer? Sentado, incline ligeramente la cabeza hacia atrás. Comprima manualmente la fosa nasal sangrante durante unos minutos. Si no cede, ponga una gasa o un algodón empapado en agua oxigenada para taponar el orificio nasal. ¿Qué no hacer? Tumbarse boca arriba para no tragar la sangre, lo que puede provocar un vómito. Otro de los casos más comunes en el hogar es el de los traumatismos leves. Se encuadran dentro de las denominadas contusiones, las cuales no suelen causar grandes afectaciones y curan espontáneamente. Son signos de las contusiones inflamación, erosión o herida leve y hematoma. Permiten la funcionalidad con ligera molestia. No precisan de inmovilización, cursando bastante bien con aplicación de hielo 4 veces al día durante 20 minutos cada vez y reposo moderado de la actividad cotidiana. En el caso de personas ancianas, hay que tener especial cuidado para evitar las caídas. Otra dificultad habitual a la que todos podemos enfrentarnos son las lesiones oculares. Los cuerpos extraños se introducen frecuentemente en los ojos en días de mucho viento o en trabajos que desprendan esquirlas. Estos cuerpos extraños pueden producir desde simples molestias hasta lesiones. ¿Qué hacer? Antes de manipular los párpados, es necesario lavarse las manos para evitar sobreinfecciones oculares. En caso de cuerpos extraños que no salgan de forma espontánea, hacer un lavado de arrastre vertiendo agua suavemente sobre el ojo con el párpado abierto. Si el agua no resultara efectiva, descienda el párpado inferior y si el objeto es visible, intente extraerlo con un pañuelo de papel o de tela humedecido. Si el cuerpo extraño no es visible descendiendo el párpado inferior, es posible que se encuentre debajo del párpado superior. Para evertir el párpado superior, se coge del borde del párpado con los dedos pulgar e índice de las dos manos, se tracciona ligeramente y se dobla hacia arriba el párpado. Se le pide al accidentado que mire hacia los lados, arriba y abajo, para intentar localizar el cuerpo extraño. Localizado, proceda a extraerlo como en el paso anterior. En caso de traumatismo, tapar ambos ojos con gasa y venda para impedir el movimiento ocular por sinergismo. Cuando la lesión esté producida por líquidos cáusticos, es básico lavar rápidamente los ojos con abundante agua para evitar lesiones irreversibles graves.
espera. ¿Vale? Así ya no mueves ni un ojo ni otro. Estás más guapa que guapa. Y ya vamos al médico que te la apañe. Y ya, si te arreglas lo de la cabeza, también lo del cerebro, pues mejor, ¿no? ¿Qué no hacer? No restregar o frotarse los ojos ante la presencia de un cuerpo extraño. Este pudiera clavarse en el globo ocular, agravando el problema. Como medidas de prevención, utilizar gafas de protección al realizar trabajos con posibilidad de desprendimientos de partículas para impedir que las esquirlas y chispas puedan llegar a nuestros ojos. Llevar siempre colocado el cinturón de seguridad en los automóviles para evitar el impacto contra el parabrisas en caso de colisión. Otro de los problemas más frecuentes es la asfixia producida por obstrucción de las vías respiratorias. El atragantamiento más frecuente en niños se produce por cuerpos extraños mientras juegan. En adultos suele ser por alimentos excesivamente grandes, enclavamiento de espinas de pescado o huesos pequeños, y en ancianos también por dentadura postiza. Si es adulto, está consciente, no puede toser y se está asfixiando, hay que hacer la maniobra de Heimlich. Con la persona sentada o de pie, colóquese detrás y rodee su cintura con ambos brazos. Coloque una mano con el puño cerrado y el pulgar hacia adentro en la boca del estómago, entre el ombligo y el final del esternón. Con la otra mano, agarre el puño y presione 5 veces con movimientos dirigidos de abajo a arriba. Las presiones han de ser bruscas y profundas. Si es un niño mayor de 1 año, siéntese, coloque al niño sobre sus muslos con la cabeza hacia abajo y dele 5 golpes en la espalda entre las escápulas. Si es un niño menor de 1 año, colóquelo sobre su antebrazo sujetándole la mandíbula con los dedos primero y tercero y manteniéndole la boca entreabierta con el segundo dedo. La cabeza debe estar ligeramente extendida y más baja que el tronco. Con el talón de la otra mano, golpee 5 veces entre las escápulas. Aunque le parezcan sencillas, estas maniobras no son fáciles, y menos en situaciones de tensión, por lo que es conveniente ensayarlas como si fuera un juego. ¿Qué no hacer? No intente sacarlo, pues aún puede complicar más las cosas. No le golpee la espalda. También se producen muchos casos de intoxicaciones por ingestión accidental de agentes químicos. Aunque cada vez son mayores las medidas de seguridad, aún son frecuentes las intoxicaciones en el hogar por inhalación de monóxido de carbono, gas resultante de la mala combustión de gases como el propano, gas natural, butano y motores de explosión, entre otros. Es más frecuente, por lo tanto, en habitaciones caldeadas con un brasero, en los garajes cerrados o mal ventilados y en las casas donde las instalaciones de gas tienen alguna deficiencia. Dado que la intoxicación suele ser lenta y los síntomas no muy llamativos pero graves y en ocasiones mortales, la prevención es fundamental. ¿Qué hacer? Acostúmbrese a ventilar la habitación con frecuencia si utiliza braseros de carbón o estufas de gas. Revise periódicamente la instalación de gas de su domicilio siguiendo las normas del fabricante o la reglamentación de su ayuntamiento. Es conveniente instalar una alarma de detección. Si huele a gas o se dispara la alarma, abra puertas y ventanas. ¿Qué no hacer? No permanezca con el motor del coche encendido en lugares pequeños, cerrados o poco aireados. No se duerma nunca con braseros de carbón ni estufas de gas encendidas. Si huele a gas, no accione interruptores ni aparatos eléctricos. No encienda fuego. Cierre los mandos de los aparatos y la llave general del gas. La intoxicación por monóxido de carbono es, como hemos dicho, lenta y progresiva. Comienza por un leve dolor de cabeza
que va aumentando de intensidad y suele ser pulsátil, como si el corazón retumbara en la cabeza, llamando la atención el hecho de que la o las personas tienen un aspecto físico sonrosado que en absoluto presagia la intoxicación. Más adelante aparece sensación nauseosa, quizá algún vómito y ganas de dormir. Si en este punto no se reacciona, la situación puede ser dramática, ya que al dormirse no hay posibilidad de pedir ayuda. Ante los primeros síntomas, abra puertas y ventanas y aléjese del lugar. Acuda a un centro hospitalario. Uno de los sucesos que más dudas generan es cómo se debe actuar ante los incendios. Un incendio es una situación en la que de forma general hay un gran desconocimiento ante las pautas a seguir. Además, lo que se supone como conducta a seguir cae en el más rotundo error. Es fundamental conocer las pautas a seguir ante un incendio en evitación de daños que se podrían haber atenuado. Ante todo, conservar la serenidad y valorar si el fuego es fácilmente controlable. ¿Qué hacer? Desaloje preventivamente la zona, aísle el foco de incendio y si dispone de extintor, dirigirá el chorro hacia la base del mismo. Si se valora que el fuego no es controlable, evite su propagación. Aparte el material combustible y avise rápidamente a los bomberos y vecinos. Ante todo, no ponga en peligro su integridad física. Aísle el fuego cerrando puertas y ventanas para evitar corrientes de aire. Desconecte los aparatos eléctricos. Humedezca puertas y paredes y coloque toallas mojadas en las rendijas de las puertas para evitar que penetre humo en el interior de la habitación. Si el fuego penetrara en la habitación, cúbrase el cuerpo, nariz y boca con toallas empapadas en agua y diríjase hacia el baño abriendo todos los grifos de agua. El agua manando sin interrupción mantiene un nivel de humedad que retarda en gran medida la propagación del fuego en ese lugar. Ante la existencia de humo, tápese la nariz y boca con un pañuelo, a ser posible húmedo. Si hubiera mucho humo, camine agachado o a gatas. Desconecte, si es posible acceder a ellos, el gas y combustibles que puedan provocar una explosión. Active los cortacorrientes para impedir el riesgo de electrocución. Si el incendio se ha producido en pisos inferiores, no intente salir del inmueble. Si el fuego le permite bajar, hágalo por la escalera y nunca utilice los ascensores ni lleve a cabo la evacuación con objetos pesados o voluminosos. Atención al tipo de fuego. No utilizar agua en presencia de tensión eléctrica o aceites y combustibles. Deben apagar los cigarrillos únicamente en los ceniceros. No sobrecargar las líneas y apagar los aparatos eléctricos cuando no vayan a ser utilizados. Comprobar periódicamente que los cables y enchufes están en perfecto estado. Atención a los focos de calor. No dejar nunca elementos combustibles cerca de radiadores, lámparas o estufas. En el caso de los grandes quemados, la actuación es diferente. Denominamos grandes quemados a aquellas personas que sufren una quemadura en su cuerpo a partir del 10 o el 15% del mismo. En las sociedades industrializadas constituye la segunda causa de muerte traumática entre la población juvenil, ensombreciéndose el pronóstico en los mayores de 60 años. La rápida y acertada actuación es, por tanto, de máxima importancia. ¿Qué hacer? La primera medida a tomar será neutralizar el agente agresor y atender constantes vitales. En las quemaduras producidas por electricidad suelen ser más graves de lo que inicialmente representan. Primeramente se desconectará al accidentado de la fuente eléctrica cortando la corriente.
nunca se tocará al accidentado sin ese paso previo. ¿Qué hacer? En las producidas por agentes químicos, se irrigará con agua durante 20 o 30 minutos, aunque las quemaduras por álcalis requiere mayor tiempo de lavado. En las producidas por llama, se evitará que la persona corra o se mueva. Apagar el fuego envolviéndolos con una manta, abrigo o ropa. Dar de beber agua de forma moderada si está consciente y no tiene ninguna otra herida o no vomita. Cubrir la quemadura con gasas o apósitos mojados sin pinchar las ampollas. Si se vendaran los dedos, hacerlo por separado. Y en quemaduras de extremidades, separar los brazos del cuerpo y los muslos y piernas entre sí. Mantener elevadas las extremidades quemadas. Para su traslado al centro hospitalario, a ser posible, envolverlo en una sábana o tela limpia y abrigarlo bien. ¿Qué no hacer? Nunca tratar de apagar a una persona herida con agua o extintor de incendios. No tocar la zona quemada ni quitar la ropa adherida a la piel. Y si es posible, introducirlas en agua. No aplicar pomadas, alcohol, agua oxigenada. Las actividades al aire libre pueden ser constante foco de accidentes y de quemaduras solares e insolación. El exceso de sol sin protección produce quemaduras cutáneas superficiales que habitualmente se limitan a un enrojecimiento de la zona expuesta con escozor. Pero en ocasiones, y sobre todo en individuos con la piel muy blanca, pueden producirse quemaduras más profundas y afectación ocular que precisan atención médica. La exposición solar sin protección produce a largo plazo otros efectos perjudiciales que hay que tener en cuenta, como es el envejecimiento de la piel con pérdida de elasticidad y la aparición de lesiones cutáneas cancerosas. Para evitar esto, es imprescindible tomar una serie de medidas de prevención. Tomar el sol poco a poco y de forma progresiva. Utilizar siempre cremas con factor de protección superior a 15, que se han de aplicar mínimo media hora antes de exponerse al sol, repitiendo la aplicación cada 2 horas. Utilizar gafas de sol cuando se realicen actividades al aire libre.
¿Qué no hacer? No exponerse al sol en las horas centrales del día. Además de las lesiones cutáneas, la exposición prolongada a los rayos solares puede producir insolación. La mayoría de las veces, esta se produce en verano en las playas, pero no es raro que aparezca cuando se reflejan los rayos solares en el agua o la nieve. Es más frecuente en ancianos, niños y personas enfermas. Al principio, se manifiesta como dolor de cabeza, mareo, náuseas y vómitos. Poco a poco, a medida que aumenta la temperatura corporal, aparecen somnolencia, dificultad respiratoria, calambres musculares y trastornos de la visión. En los casos graves hay convulsiones y se puede producir la muerte. ¿Qué hacer? Retírese del sol y permanezca en un lugar fresco a la sombra. Empape con agua fresca la cabeza y el cuerpo. Traslade al enfermo a un servicio médico. La práctica de deportes, especialmente entre los más jóvenes, causa un gran número de traumatismos. Cuando se producen traumatismos en los miembros superiores e inferiores, es necesario efectuar una inmovilización previa al traslado. Los traumatismos en los miembros pueden afectar a las articulaciones y huesos en sí mismos. A nivel de las articulaciones, las lesiones más comunes son los esguinces y luxaciones, y en los huesos, las fracturas. Con cierta frecuencia a los esguinces y luxaciones se acompañan las fracturas, por lo que la inmovilización y posterior traslado al centro hospitalario será de la mayor importancia.